corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, aquí estoy hoy día con la velita, que a ella le gusta salir en la cámara, la velita, ¿eh? Así que bueno, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Y muchísimas gracias a todas las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir. Tengo entendido que estamos saliendo en una emisora en Perú, con una audiencia bastante grande. Así que muchísimas gracias a todos ellos que nos siguen día tras día. Y lógicamente también en el programa de Corazón a Corazón. Recuerde que también tenemos la radio cristiana Voz de Vida, donde pueden encontrar todos los estudios, historias del Grato Maná, alabanzas de diferentes artistas y alabanzas antiguas, de esas alabanzas que lamentablemente tengo que decir ya no se escuchan en las iglesias porque son esos coros tradicionales que eran prácticamente una belleza en aquellos tiempos que ya ni se cantan. Pero bueno, le damos a la más cordial bienvenida al doctor Brígido Cabrera, que bueno, nos contará en qué parte del mundo está, como ustedes verán. Tiene un set diferente en el día de hoy. Así que... saludo a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que de día, de noche, a cualquier hora de la noche o el día, se unifican a nuestro esfuerzo de llevar la palabra de Dios, siendo ellos los oidores o muchas veces participantes también de nuestras actividades en el Señor. Estoy en la República Dominicana y tenemos un calor abrasador. Y el problema que está sucediendo, Normalicia, es que estamos haciendo un juego de computadora, porque mi computadora, donde normalmente hago las grabaciones y toda esa cosa, se me ha averiado. Y no es que se dañó, pero tarda demasiado y me pide muchísimas cosas. Y yo no me puedo dar el lujo de esperar que ella piense para actuar. Se ha metido algo, quizás un virus o uno de esos programas que te ponen para arrancarte el billete. Eso es lo que yo creo que ha sucedido. Tengo que arreglar eso y pensaba comprar una nueva computadora, como dije la semana antepasada. Estuve en Puerto Rico, pero no me dio tiempo a comprar la nueva computadora que necesito porque ya me está dando mucho trabajo. Así que bueno. Gracias a Dios aquí se nos ha ido el calor y así que bueno, esperemos porque estuvo ayer bastante, pero no como esos calores que tuvimos, así que ya se siente el ambiente otoñal. Bueno, y también queremos pedir excusas porque el background quizá no es de lo mejor. El background quizás no es de lo mejor que se vea porque no es el acostumbrado. Sin embargo, yo creo que ahí estás tú en una de las tazas que tenemos de Corazón a Corazón. Bien, Norma, ¿cómo vamos con las cosas hoy? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo andan las situaciones en la República Argentina? ¿Cómo andan en Canadá, en Estados Unidos, en el mundo? Bueno, yo creo que cada país tiene algo, digamos, que está sucediendo. Pero bueno, aquí estamos luchando con el asunto del paro del Canadá, así que esperemos que se restablezca prontamente para todos los viajeros que tienen que salir a sus diferentes lugares. Y bueno, yo creo que por todos los lugares hay algo y también estamos lidiando con el clima, ¿no? Hay lugares donde está extremadamente calor, extremadamente frío y creo que es qué sé yo,
muchos lo están diciendo. Casualmente ayer, mira lo que es la cosa. Antes de ayer tuve un evento de que se ha hecho algo, un sueño realidad en la comunidad latina, de que por años se estuvo proyectando ser un app. Y hoy por hoy dijeron que el que dio las estadísticas dijo que en Toronto, lo que es el GTA en Toronto, hay 1 millón de hispanos, lo que es en Toronto, nada más que Toronto, no estamos contando Mississauga ni nada, solamente el GTA. Entonces se ha creado una app donde todos van a tener el acceso a encontrar todos los restaurantes latinos. Y no solamente encontrar los restaurantes latinos, sino que, por ejemplo, uno anda en Dundas y Bloor y quiero ir a comer, voy a un restaurante latino, pone el teléfono y ahí le enseña cuál es el que más cercano le queda y de dónde es, y hasta incluso puede pedir Uber Eats también, que lo lleva el app. Y estaban conversando ahí un grupo de personas, de ahí desde señoras, y una dijo, porque alguien dijo, cambió el clima de repente. Y la otra señora le respondió, bueno, dice, la verdad que sí ha sido algo increíble, que estábamos en 40 y tanto y de repente caímos en 10 grados. Y dice, bueno, y la señora dijo, eso es, dice, las señales de que lo que habla, dijo, ¿no? La Biblia, de los últimos tiempos, que cambiaría el tiempo. Y digo, bueno, yo conociendo a la señora, que sé que no es de mucha Biblia, digo, bueno. No, pero no se sabe, Norma, si el cambio de clima tuvo que ver con que ella venía de la calle y entró a un lugar donde había aire acondicionado, porque muchas veces sucede No, que no, la no. persona cambia de clima, dice, caramba, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora mismo estamos en 40, ahora en 10, y no se da cuenta que entró en un lugar con aire acondicionado. No, eso fue algo así bruscamente, que hubo una semana de 40, 42, 46, llegamos y a los 2 o 3 días ya empezó a 20, 22, ya, y así, fue un cambio brusco. Pero lo que me llamó la atención que la señora, lo primero que dijo, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice, que el cambio en los últimos tiempos, el cambio Bien, de alguna manera algo se le está pegando de la Biblia. claro, algo se le pega. Dentro de las noticias religiosas que tenemos que el Papa, que tenemos el nuevo Papa, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre completo el otro era Francisco, ¿cómo se llama? La verdad que, ¿cómo se llama el Papa este? El nuevo es, que sé yo, que 14, Federico 14, algo así es. Algo así. Sí, el punto es que tú sabes que el Papa Bergoglio, el amigo tuyo, tenía una agenda y esa agenda no la llegó a cumplir porque la muerte lo sorprendió y esa cosa. Quizá no fue lo suficientemente rápido para poder implementar la agenda. Entonces tal parece que este nuevo Papa, que yo creo que se puede considerar peruano porque el hombre vivió mucho tiempo como misionero en Perú, entonces tal parece que él quiere dar continuidad un poco al punto o a los puntos que el Papa Francisco tenía. Y dos noticias muy importantes. Una de las cosas que la Iglesia Católica ha tenido por muchos años ya, ha sido el asunto de la infalibilidad papal. Infalibilidad papal enseñaba que el Papa, cuando habla ex cátedra, no se equivoca. Entonces, el único que no se equivocó nunca fue Jesucristo. En ese papel se pone entonces al Papa al mismo nivel de Jesucristo, sabiendo todos nosotros que es un hombre mortal. Sin embargo, el Papa el nuevo Papa, ha dicho que no, el Papa sí se puede equivocar. Ese es un punto muy importante porque parte de lo que por muchos años se viene
enseñando que el Papa cuando da algún mensaje es invariable. Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos algunos papas que han dicho una cosa y después dicen otra cosa, y como que se muestra que estamos llegando al fin de una era. Cuando digo que estamos llegando al fin de una era, quiere decir que ya la gente no lo podemos mantener con el biberón en la boca o enseñándole, porque la gente investiga y la gente hace comparación, y ahora con la inteligencia artificial se puede hacer una polarización entre un verso, un escrito, una literatura de tal tiempo con la de ahora. Y te dice toda la cosa más fácil que si hay que ponerse 20 horas o 30 horas a estudiarlo. Así que la gente ya no está como para que le metan cuentos, la gente misma investiga. Entonces, dentro de las investigaciones, la gente han descubierto que el Papa realmente sí se equivoca. Y el Papa de ahora ha dicho que sí realmente se equivoca. ¿Qué parece? Pues interesante, o sea, un buen punto tienen, o sea que ahora que él haya aceptado también de que sí se pueden equivocar, eso ya es un logro. Es un logro. Vamos acercándonos a la verdad. Pero ¿cuánta gente, cuántos millones de personas han vivido con la mentira por tantos siglos? Y ese es el punto. El otro punto, que él dijo que los curas que se quieran casar, se pueden casar. Eso hace muchos años, ya par de siglos, que los curas no se casan. Es lo que ellos le llamaban, firmaban o asumían algo que le llaman el celibato. Entonces, a raíz de tanto escándalo que han habido morales dentro de la iglesia, tal parece que los pensadores, o especialmente el Papa Francisco, que ya murió, ha estado o estuvo pensando que era mejor que los papas se casaran, el que se quiera casar. Eso es lo que el Papa de ahora dice: el que se quiera casar, que se casa. Y tú te acuerdas que hace un tiempo había un cura muy famoso, puertorriqueño, Oh, yeah. y se levantó un escándalo, y tú te ríes porque era Alberto, ¿verdad? Claro. Y el muchacho era bien parecido, ¿me Era entiendes? elegante, tenía unos ojos celestes únicos. No era, sino que es, porque todavía es. Yeah. Entonces, ¿Era cubano? no, era puertorriqueño. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Que se formó un tremendo escándalo y cuánta cosa. Él lo que hizo fue que se casó y se fue entonces a la iglesia episcopal. Y como la iglesia episcopal y la iglesia católica son hermanas, es muy poco lo que varía. Simplemente los episcopales se casan, los sacerdotes episcopales se casan, los católicos romanos no se casan. Ahora el Papa le ha estado dando la libertad, que los que se quieran casar, que se casen. Yo espero que esto resuelva un poco la situación que se ha visto en los últimos años, con una serie de escándalos que se han producido dentro de la Iglesia Católica, y que ha tenido la Iglesia Católica que dar el rostro, o sea, la cara ante la sociedad, y decirle, bueno, sí, por esto, por lo otro. Así que dentro de una serie de cosas que él ha hablado, están esos dos puntos que yo creo que me parece que son muy interesantes. Muy bueno, muy bueno. O sea, tiene que pasar esa la resolución, o cómo será, ¿no? Ya lo sentenció que sí. Ya lo dijo, pero no sé cuáles eran los pasos a seguir, porque lo mismo sucedió con la emancipación americana, cuando Abraham Lincoln le dio libertad a los cautivos, o sea, a los esclavos. Sin embargo, después vino, unos quisieron ser libres, otros no quisieron, y se necesitó un Martin Luther King después para que le diera la libertad total, después de un par de siglos, o sí, casi un siglo después y medio,
él tuvo que venir entonces y luchar a favor de los derechos humanos. Aunque estaba escrito, mucha gente todavía se sentía como que tenía una obligación que cumplir con los que no eran de su color, que no habían sido esclavos. Pero esa es otra historia que tendríamos que hablar en otra ocasión, no tiene nada que ver con nosotros. Así que esas son las noticias que me parece que son importantes. Hemos estado pidiendo la oración también por Israel, y no Israel, sino el Medio Oriente y el polvorín del Medio Oriente, tanto por Irán, Irak, Jordania, todos esos países que están por ahí. Hemos estado pidiendo la oración porque hay conflictos muy fuertes. No nos vamos a meter a explicar ninguno ni otro porque no es de nuestra incumbencia, solamente la Biblia nos manda que debemos orar. Ahora bien, después de eso también estuvimos orando por la situación en Ucrania y también en Rusia. Bueno, en esta semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, juntamente con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se han reunido. No se sabe qué tantas cosas habrán hablado, pero se está mirando como una luz al final del túnel y hay probabilidades de que en breve la guerra pues se pongan términos y haya un cese de fuego o haya una negociación que favorezca. Hay un pueblo que está orando por la estabilidad de estos dos países y esperamos también que se siga orando hasta que nosotros podamos ver claramente qué es lo que está sucediendo y que las cosas han cambiado, Norma. Amén. Bueno, la verdad que siempre salen noticias y lo principal es bueno, seguir, ¿no? Viendo cómo se resuelven todas estas cosas. Y nosotros habíamos quedado en el tema de que estábamos en el libro de los Hechos. Sí, muy lindo. Y antes de que entre al libro de los Hechos, Norma, quiero decirte que nosotros tenemos una inestabilidad no emocional, sino eléctrica en el país, República Dominicana. Lo que quiere decir es que la energía se corta inesperadamente. A veces cortan, vuelven otra vez, en media hora vuelven otra vez y cortan, y así se mantiene como arbolito de Navidad. Y a veces hay apagones que duran 5, 6 horas, 7 horas y así sucesivamente. El presidente dijo que iba a resolver ese problema y yo espero que lo resuelvan, porque a mí me está saliendo demasiado caro ese problema. Ya que cada vez que la luz va y viene, daña aparatos, daña una serie de cosas y eso daña comida, daña una serie de cosas que uno tiene. ¿Y quién lo paga? Pues lo pagan los bolsillos de los pobres. Pero bueno, si se corta, lo que quiero decir es, Norma, que tú tendrás la obligación de seguir hablando un rato y cortar y cerrar el programa, porque probablemente no voy a poder entrar. Mi generador eléctrico también está averiado, se ha averiado con el mucho uso y hay que ver a qué le viene a dar mantenimiento hoy. Adelante, no. Ok, entonces vamos a comenzar la lectura bíblica de Hechos 10, del 30, ¿verdad? Sí. Nuestra lectura había sido del 25 al 29 y ahora vamos a hacer del 30 en adelante. La palabra tú lees hasta que tú consideres más o menos. Podemos hablar un poco de eso. Entonces Cornelio dijo: hasta 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él
te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Wow. El tema predilecto tuyo, el Espíritu Santo. Bueno, ya tú sabes que tengo el libro que escribí que se llama El Espíritu Santo y el Ministerio de la Iglesia, del cual tengo un ejemplar aquí. El Espíritu Santo y el Ministerio de la Iglesia. Quizás alguien esté interesado y quiere mandar una ofrenda y quiere que le envíen uno. Bien, Norma, estas conversaciones que hemos tenido por ya varias semanas con relación al acontecimiento de Pedro, lo que Pedro, ¿cómo se llama? El mover del Espíritu Santo a través de Pedro. Pero que primero comenzamos con el caso de Pablo, que iba camino a Damasco, tuvo una experiencia, después se apagó el tema de Pablo y aparece en escena otro personaje en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y este personaje se llamaba Cornelio. Cornelio es aquel hombre que hablamos en el programa anterior, que tiene una experiencia sobrenatural, era un hombre piadoso y tiene una experiencia sobrenatural, y la experiencia que tiene es que se le aparece un ángel y le dice: envía a Jope, a la casa de un hombre que se llama Simón, que es curtidor de pieles, y allí hay un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá, él te hablará. Y lo que quedamos la semana pasada fue de que si es Dios que está hablando con Cornelio, y si es un ángel que está hablando con Cornelio, ¿por qué razón ese ángel o el mismo Dios no le comunica el mensaje al hombre que está esperando que se le diga? ¿No te parece que es un poco extraño, no? Porque Dios pudo haberle dicho: lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. Ya, la verdad.
y se evita tener que mover a todo el mundo. Pero lo manda específicamente a un lugar. Y a un personaje. A una persona, claro. Sí. Nosotros debemos entender el impacto que ha traído para la humanidad la predicación del Evangelio. Y esto es algo que quizá la gente común no lo entiende. Pero Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio de salvación. Antes de Jesucristo no se predicaba las buenas nuevas, se predicaba la ley de Moisés, se predicaba una serie de cosas más, pero después de Cristo se predica el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Ahora bien, esas buenas nuevas tienen consigo no simplemente una anunciación, sino que consigo trae también, además de ser buenas nuevas, transformación para la humanidad. Y muchas de las cosas que nosotros vemos en las diferentes naciones de nuestro tiempo tiene que ver con el impacto del Evangelio. Por ejemplo, ¿en qué país no hay hospitales? ¿En qué país no hay farmacias? En todos los países hay farmacias y hospitales. ¿Quién fue el que comenzó con un hospital? Se llamaba una mujer cristiana llamada Fabiola. ¿Quién es el que comienza con un hospital? Es un grupo cristiano también que comienza un hospital. Y ya esto se toma como bueno y válido en todos los países. Quiere decir que el Evangelio ha venido a transformar la sociedad presente. Muchas veces se da auge suficiente para que el Evangelio penetre profundamente y se vea en el cambio y se anuncie el Evangelio libremente. Otras veces solamente se toma del Evangelio las cosas que convienen y no se dice que son evangélicas. Es como la declaración que hacen la mayoría de iglesias, ¿no? Lo que le llaman la doctrina, ¿cómo se llama? El libro de la doctrina que tiene la mayoría de iglesias. La confesión de fe, no, ¿cómo se llama eso? Reglas, las reglas de la iglesia. La mayoría de las reglas que tienen las diferentes iglesias que nosotros conocemos dicen: creemos en un Dios único, así manifiesto en 3 personas, una serie de cosas que dicen, y la gente toma esto como bueno y válido. Se cree que esto es producto del que escribió el librito de la doctrina. Lo que sucede es que hay una confesión que se llama la Confesión de los 37 artículos, que es la confesión belga de fe. Y esa confesión habla, la mayoría de las confesiones, o no las confesiones, no le llaman confesiones, sino de las reglas de conducta de las iglesias, es de ahí donde lo sacan. Pero ¿qué sucede? Que como hace tanto tiempo, 1530 y tanto, la gente ya cree que eso es de dominio universal y que cualquiera lo puede decir sin darle crédito a Guido de Brès, que fue el que escribió la confesión. Así de esa misma manera, hay muchas cosas que son de origen cristiano y que aún los países que no quieren nada con el cristianismo lo usan. ¿Cómo te parece? Interesante. Bueno, hay muchas cosas que se usan en la actualidad que son prácticamente de la Biblia y la gente a veces no sabe. No sabe. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿de dónde son sacados? Es de la Biblia, señores. Es de la Biblia. Lo único que no se dice que de la Biblia, pero es el mensaje que Jesucristo vino a dar. Ahora bien, esas son las buenas nuevas. Cuando llega, volvemos a nuestra conversación con Pedro, cuando llegan unos soldados a buscar a Pedro, estos soldados, dicho sea de paso, pertenecían a un grupo o una guarnición que la llamaban Centuria en ese tiempo. Eran de 100 soldados.
que se llamaba La Italiana. Dentro de este grupo de La Italiana, el centurión, que era el jefe de ellos, se llamaba Cornelio. Entonces a Cornelio es el que tiene la experiencia sobrenatural mientras oraba a las 3 de la tarde y envió por Pedro a buscarlo a la dirección que el Señor le dio. Y es lo que nosotros hemos hablado en otras ocasiones, que Dios sabe nuestro número de teléfono, conoce nuestra dirección, conoce todo lo nuestro y no tiene que preguntárselo a nadie. Y a veces nosotros queremos hacer de Dios un Dios que no sabe nada, que hay que llevarlo en hombro, que hay no, la nuestra. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, Él fue quien envió, el mismo Dios es quien envía a través de estos soldados a buscar a Pedro. Entonces, volvemos al punto, ¿por qué no le dice Él? ¿Por qué no lo dice el ángel? Sencilla y claramente, el Evangelio vino para ser predicado no por los ángeles. El Evangelio vino a ser predicado por los que hemos pasado por el periodo del pecado y nos hemos arrepentido y hemos comenzado a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Lo que hemos recibido una experiencia sobrenatural del cambio que se opera después que una persona viene a Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos hablar de lo que sucede. El ángel no puede hablar de lo que sucede, aunque él sea un ángel, porque el ángel es simplemente un mensajero de Dios que tiene que repetir lo que Dios le manda que diga. Sin embargo, a nosotros Dios nos ha dejado en su palabra, la Biblia, el mensaje escrito para que nosotros lo llevemos, para que nosotros lo llevemos a la gente y prediquemos el evangelio. Entonces, no es trabajo de los ángeles venir a predicar el evangelio, es trabajo tuyo y trabajo mío, es trabajo de los que creemos anunciar el evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Y qué sería? Qué tristeza sería ver que una piedra te diga buenos días, quiero anunciarte que Jesucristo es el Salvador del mundo. Naturalmente que entendemos que no se refiere a las piedras físicas, sino que se refiere a personas que no tienen nada que ver con el evangelio, que a veces traen verdades que son bíblicas y que Dios las usa para bien. Bueno, seguimos la historia y Pedro entonces sale al día siguiente, porque ya era tarde, eso lo dijimos la pasada vez, y al salir llevó consigo a un grupito que le acompañaría para que fueran testigos de lo que iba a suceder en casa de Cornelio, lo cual tampoco Pedro sabía, porque Dios no le dijo a Pedro lo que iba a hacer. Pedro sabía cuál era su obligación y sabía que el Espíritu Santo le guiaría a toda verdad y a toda justicia. Dado que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, nosotros leemos la Biblia, nosotros vivimos lo que la Biblia dice o tratamos de vivirlo, y cuando se presenta la ocasión, no necesitamos tener un librito abajo del brazo y sacarlo para consultarlo. No, está en nuestros corazones, como decíamos la semana pasada, está en nuestros corazones, y de nuestros corazones sale la palabra y a
anunciamos el evangelio para salvación. Amén. Cuando llegan a la casa de Cornelio, es justamente donde está la lectura de hoy. Cornelio le había esperado, y de eso hablamos, y se arrodilló delante de Pedro. Pedro le dijo, no lo hagas, porque yo soy hombre igual que tú. Y de eso hablamos en el programa anterior. Pero ahora encontramos la escena que Pedro está mirando. Pedro comienza a preguntar, ¿para qué me manda a buscar? Cornelio entonces le dice que hace 4 días, cuando estaba orando, se le apareció un personaje con una vestidura resplandeciente y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Y le dice entonces, envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. O sea que ese fue el primer encuentro entre Pedro y... O sea, no se conocían Pedro y Cornelio anteriormente. ¿O sí? Pedro no sabía que existía un hombre que se llamaba Cornelio. Okay. Pedro conocía que había un grupo de soldados que pertenecía, que se llamaba la Italiana, pero no nos olvidemos que Pedro es judío y el otro es gentil, romano, y no se llevaban entre sí, lo que quiere decir que Pedro probablemente no tenía idea que una centuria llamada el italiano, que habían por tantos lugares que habían. Entonces es como nosotros no sabemos los escuadrones que hay, digamos, en Canadá, en República Dominicana, en Estados Unidos. No sabemos los nombres de los escuadrones de guerra y cosas. Eso que se le entiendan los presidentes y los militares, no nosotros. Entonces, bueno, nos encontramos que Pedro quiere que le expliquen qué fue lo que pasó, porque él dice que me mandaron a buscar, que Dios habló para que me manden a buscar. Tiene que ser una persona demasiado importante que Dios saca tiempo para hablarle, decirle, ve y busca lo que está en la casa de uno que se llama Simón, que es curtidor, y él te hablará. Así que luego envié por ti, le dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tú sabes que cada vez que leo ese verso, me acuerdo de un amigo tuyo que se llama Casillas. Oh, a ver. Porque él usa mucho esta palabra, en la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, quizá la copió de aquí de Cornelio, que Cornelio dice, aquí estamos ante la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y yo me parece oír a Pedro en su interior diciendo, pero ¿y qué le digo? Porque Dios no me dijo a mí lo que le tengo que decir. Pero volviendo al punto que hablamos anteriormente, nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos guía cuando hay necesidad, y no necesitamos que se nos diga lo que hay que hacer, porque de antemano el Espíritu Santo nos ha preparado de tal forma que cuando llegamos a un lugar donde hay necesidad, entramos y hablamos y comunicamos esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué Pedro dice que ahora entiende que Dios no hace acepción de personas, Norma? ¿Qué te parece? Y porque yo creo que él mismo experimentó, digamos, de que Dios, o sea, lo envía a un lugar que él no estaba en la mente, tal vez, ni pensar de conocer a Cornelio. Por eso pienso que el versículo lo que dice que Dios no hace excepción de personas, sabiendo que cuando lo conoce a Cornelio. Nosotros tenemos en medio de nosotros un fenómeno, Norma. Tú eres judía, yo soy gentil, aunque yo he averiguado que mi nombre y mi apellido es de origen judío también, pero de los, ¿cómo se llama? Safartita, algo así. Sí.
O sea que uno es judío negro y otro es judío un poquito más clarito, ¿no? Pero aquí tenemos un fenómeno. Tú te criaste en el Evangelio, te criaste creyendo en Jesucristo y tú no te criaste bajo el dogma judío de la ley. Sin embargo, para ti no es extraño cuando hablen del Evangelio, pero para un judío sí era extraño, porque el judío siempre se ha considerado que es una casta diferente, que son de los elegidos y que el que quiera ir al cielo tiene que ser judío. Entonces, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Quienes habían hecho la acepción de personas eran los mismos judíos, que eran los portadores de la palabra. A ellos Dios se había revelado y le había dado la palabra para que ellos lo predicaran. Pero ¿qué hicieron? La pusieron como los chinos, entre cuatro paredes. El que le quiera servir al Dios de Israel tiene que hacerse judío como nosotros, y si no, no le toca del pastel. En la mente de Dios nunca estuvo que fuera un pueblo solamente así, sino que a través de ese pueblo se comunicara el mensaje. Pero la rebeldía del mismo pueblo hizo que la historia se desarrollara de otra manera, y gloria a Dios para que la profecía se cumpliera en Cristo Jesús, que es justamente nuestro Salvador. Se reconoce que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿A dónde se agrada Dios de que le teme, del que le teme hace justicia? En toda nación, en todas las naciones. Donde quiera que haya una persona que tema a Dios y hace justicia, Dios está allí. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, si mal no recuerdo, Norma, voy a buscarlo si tú me lo permites, porque tú eres un poco drástica. Sí, aquí está. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, ay, ay. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Volvemos entonces. Hermano, que no se puede nada más. Bueno, repite. Hay algunos hermanos que es difícil de amar. Aquí se ve la tarea difícil que tenemos, de que hay hermanos que son difíciles de amar. Sin embargo, tenemos que amarlo, ya que la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Tenemos que amarlo, aunque no nos guste. Bien, entonces Pedro entiende y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar, sino que en toda nación se agrada del que teme, le teme y hace justicia. Y ahí está. Confirmación, Primera de Juan. El que hace justicia y ama a su hermano. Dios envió, entonces sigue diciendo, mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Nos detenemos allí. Dios envió por medio de Jesucristo, su Hijo, mensaje de paz. ¿Por qué decimos y qué obligación tenemos a creer lo que Pedro dice? Jesús dijo, mi paz os dejo,
Mi paso y doy. paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creed también en mí. Y sigue diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. Pero yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar lugar, vendré otra vez y me tomaré ahí a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te acordás en los años 90, cuando salió el famosa canción esa de Oscar Medina, En la casa de mi padre, el canto, ¿se te acordás? Sí, En la casa de mi padre. sí, hay morada para ti. Hay morada para ti, ya. O sea que debemos entender que el mensaje que Jesucristo vino a traer fue un mensaje de paz. Y él mismo dice que la paz que él da no es como la paz que el mundo da. ¿Por qué es diferente la paz que Jesucristo da, Norma? ¿Qué tú crees? Porque es una paz, es algo muy difícil de explicar. Es una tranquilidad, es una que mientras el mundo anda, qué sé yo, hay gente que anda toda alborotada o que no salir del problema, uno tiene esa paz, esa tranquilidad, descansa en el Señor, que el Señor va a tomar control de la situación de donde uno está. Hay una diferencia muy grande, lo he visto en carne viva, de que cuando uno uno tiene esa tranquilidad, esa paz, confiando que en el Señor de alguna o de otra manera va a solucionar el problema o la situación. En cambio, la gente que no tiene una paz se alborota, llaman a todo el mundo, se preocupan, entran en depresión, entran en miles de cosas. Claro. Entonces nosotros tenemos una paz que solamente la vive aquel que la ha experimentado y puede explicarla. Y esa es la paz que nosotros anunciamos al mundo. La paz que Cristo da es una paz que permanece para siempre. Hay una parte en la Biblia donde hay una mujer sulamita que no tenía hijos. Y el profeta fue y le dijo que iba a tener un hijo. Luego podríamos hablar de eso. Que iba a tener un hijo y la mujer tuvo un hijo tal como el profeta le dijo. Después se murió el muchacho. Y cuando el muchacho se murió, la mujer puso al muchacho muerto en la cama del profeta y toda la cosa, y fue a buscar al profeta donde vivía el profeta. Quién sabe qué distancia había, pero ella llegó allá y cuando el profeta la vio que venía, o sea, el asistente al profeta le dice, veo a la mujer que tú le diste la profecía que viene para acá. Y él le dijo, ve, pregúntale que si hay paz. Y cuando el asistente al profeta fue, le preguntó a la mujer que qué le pasaba a la mujer y le dijo él que si había paz. Y ella le dijo, sí, hay paz. ¿Qué te parece? Hay paz. Sí, vamos Pero a hay muchachos muertos. Wow. Es muy difícil decir que hay paz cuando un familiar tan cercano como un hijo, la madre puede sentir paz. Eso lo que quiere decir es, aleluya, que Dios está en el control de mi vida. Que Dios está en el control de la adversidad por la cual estoy pasando. ¿Hay paz? Sí, hay paz. Lo podemos ver en tu caso, por ejemplo, que cuando tu esposo murió, tú lloraste, te desesperaste, como es normal humanamente, pero en tu corazón
siempre repetía lo que él te dijo. No cierre el programa de corazón a corazón. Dile a Brígido que no lo dejen caer. ¿Y qué malo que te dijo? Solo Dios hace al hombre. Solo Dios hace al hombre feliz. Con esa palabra, despediste también a tu esposo a la tumba, sabiendo de que estaba en un lugar mejor. Sin embargo, la paz nunca se te fue del corazón. Se te fue el marido, pero no la paz. Nosotros puede que perdamos algún familiar, una propiedad, tengamos algún accidente, pero la paz que Dios nos da permanece para siempre. Amén. Entonces, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Que se sepa que fue por medio de Jesucristo que vino este mensaje. Y dice, este es Señor de todos. ¿De quién? De todos, de todos, de todos. Él es Señor. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y que toda boca confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces, esa es la gran bendición que tenemos de servir al Señor. Ahora bien, él sigue diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Este es el mensaje, este es la predicación del Evangelio, esto es lo que está hablando justamente Pedro a este grupo. Y nosotros somos testigos, entonces le sigue diciendo. Por esa razón, él llevó
llevó un grupito, porque ese grupito le iba a ser testigo a los gentiles de la verdad que estaba anunciando Pedro. Y cuando él estaba anunciando eso, dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó. O sea que debemos entender que Pedro le está anunciando de que Cristo murió, pasó los tormentos, primero hizo muchos milagros, hizo bien, después lo llevaron a la muerte, y quienes lo llevaron a la muerte fue justamente el pueblo malo, pero él murió en la cruz o en el madero, y de allí se levanta al tercer día. Y Pedro, juntamente con otro grupo de más de 500 personas, fueron testigos de que Jesucristo había resucitado. ¿Por qué había resucitado? Por una cosa sencilla, y el que había comido y había bebido con ellos. En otra palabra, él tenía un cuerpo resucitado diferente al de nosotros, pero podía comer y podía beber, podían tocársele, como él le dijo a uno de los apóstoles, le dijo, ven y tócame para que sepa que soy yo. Entonces Pedro le está anunciando esto, y cuando Pedro le está anunciando esto, algo sucedió. En el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Aquellos que Pedro había llevado para que fueran testigos juntamente con él. Ellos eran los testigos que iban a decir lo que habían visto anteriormente y lo que veían ahora. Allí, damas y caballeros, comienza una iglesia completamente diferente. Y es que cuando Pedro ve que esta gente hablan en otras lenguas, las glorias y las bendiciones de Dios, entiende que verdaderamente Dios no ha hecho acepción de personas, y que aún sobre los gentiles el Espíritu Santo también descendió, como descendió en el capítulo 2 del libro de los Hechos en el día de Pentecostés. Pedro entiende que con ese derramamiento del Espíritu Santo que hay allí en la casa de Cornelio, que era un pequeño grupo, comienza una iglesia diferente. Y la iglesia diferente que va a comenzar allí es la iglesia de los gentiles, porque la otra iglesia era la iglesia judía, que todavía guardaban el sábado, que todavía tenían todos los ritos judíos y todas esas cosas, pero ahora comienza una iglesia completamente diferente. Y más adelante nosotros veremos cómo el apóstol Pablo es el que se convierte en apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. Aquí comienza la iglesia gentil. Y con esto queremos cerrar por este día. Porque nosotros somos parte de esa iglesia gentil que ha recibido a Cristo y ha recibido las bendiciones que Él trajo a través del Evangelio. Y a partir de este momento en que Pedro va y utiliza, amén, la llave de la cual se le habló allá en el capítulo 16 del libro de Mateo, que el Señor le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, mi iglesia, y a ti te daré la llave del reino. Y donde abrieres, abrirá, y donde cerrares, se cerrará.
Y Pedro es el que abre la iglesia. Oiga bien, la primera iglesia judía, quien la abre es Pedro. Con el sermón que dio en el día de Pentecostés, se convierte en 3,000. Ahora, él es el que abre la iglesia gentil también. Y abriendo la iglesia gentil, ¿cómo la abrió? Con el mensaje de la palabra de Dios. Porque todo aquel pueblo creyó. Entonces dice Pedro, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Nosotros quién? Como los judíos que habían creído. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. El nacimiento de una nueva iglesia. Y esta nueva iglesia es la iglesia que está en el presente trabajando en el mundo entero, llevando el evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Yo sé que te voy a hacer una pregunta, aunque estamos cortos de tiempo, no queremos que se vaya la luz, pero, o sea, no hay ninguna regla, o sea, nosotros creemos y tenemos entendido y sabemos que cuando uno acepta al Señor Jesucristo, después viene el bautismo en agua. Ahora, no hay ninguna regla, digamos, que primero, como sucedió aquí, fueron bautizados en el Espíritu Santo y después en el bautismo en agua. No, eso puede suceder en cualquier lugar donde se bautice una persona. El Espíritu Santo puede descender sobre la persona antes de recibir el bautismo en agua, pero también puede venir el bautismo después de. No hay una regla. No hay una regla. No hay una regla porque en el libro de Hechos, capítulo 19, encontramos un ejemplo. Ya había una iglesia grande y nunca había descendido el Espíritu Santo de esta manera. Y entonces los discípulos preguntaron, ¿en qué bautismo fueron ustedes bautizados entonces? Y ellos le dijeron, el bautismo de Juan. Entonces, bueno, cuando le dijeron que se había recibido el Espíritu Santo, le dijeron, ni siquiera habíamos oído que existía Espíritu Santo. O sea que esto nos indica de que no hay una regla fija. Está bueno para seguir el estudio del Espíritu Santo. Sí, por placer, yo tengo el librito aquí, podemos meternos ahí. Podemos meternos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el Señor nos acompañó para que no se cortara la luz y nos despedimos con una palabra de oración. Señor Jesús, gracias por traernos el evangelio de paz. Gracias por traernos el evangelio de gloria. Gracias por traernos el evangelio de la buena nueva, de salvación para todo aquel que cree. Te rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, abra los corazones de aquellos que escuchan y que puedan ser alcanzados por el mensaje del evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nos veremos la semana entrante y el típico saludo del doctor Brígido Cabrera. Bendiciones. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios le bendiga. Amén.